Bienvenidas y bienvenidos a Historia del Lenguaje Cinematográfico, clase número 3. Ayer las nubes y hoy el sol. Y bueno, vamos hacia el aula estudio otra vez. Y vamos a, por un lado, a darle el cierre que merece la clase 2, porque quiero contarles... Uy, irrumpió algo que tiene que ver con la clase en un rato, en el cuadro. Bueno, quiero contarles que, la clase número 2, como vieron, tuvo un abrupto final, que tuvo que ver con que el teléfono se me quedó sin memoria, ¿eh? Y como no estoy editando las clases y las estoy haciendo de una manera muy visceral, modo cuarentena, dije, bueno, que así quede. Pero quería completar la idea. Nosotros estábamos hablando sobre un momento en la historia del cine, en los comienzos, en donde decíamos que el cine pudo tener un pronto final o una temprana muerte entre los años 1897 y 1900 por una serie de incidentes. Habíamos citado un incendio en un teatro parisino durante una función de gala organizado por una fundación benéfica, y allí murieron cerca de 130 personas a partir de un incendio. Decíamos, las cabinas de proyección eran cabinas improvisadas, las proyecciones se hacían en salas de teatro y bueno, hubo un desperfecto. Los proyectoristas eran apenas conocedores del instrumento con el que estaban trabajando, y este incendio provocó una suerte de fuerte escándalo a nivel de opinión pública y mediática, y se intentó la prohibición de las proyecciones en el territorio francés. De hecho, el gobierno tomó cartas en el asunto. Decíamos que antes de ese momento tan trágico hubo otras muertes en las proyecciones de cine en las carpas, en las ferias, pero en esta oportunidad, como quienes murieron fueron integrantes de la alta aristocracia o de la burguesía parisina, el asunto cobró mayor repercusión, ¿no? Por otro lado, en los Estados Unidos también algunos acontecimientos que tienen que ver con huelgas de actores, también todo entre 1897 y 1900. Estas huelgas de actores de teatro se produjeron porque los dueños de salas teatrales empezaron a usar los teatros como salas de cine, antes de que existiera el concepto de sala de cine. Por lo tanto, los actores quedaban sin trabajo. Recordemos que las películas iniciales no están, incluso esas pequeñas ficciones tipo El beso, El regador regado en el caso del cine, el beso en el caso del cine norteamericano, El regador regado en el caso del cine francés, estaban protagonizadas por no actores o por gente que no tenía una preparación artística actoral, ¿no? Entonces, actores y actrices de teatro quedaban sin trabajo. Las manifestaciones, sobre todo en la ciudad de Nueva York, incluyeron la quema y destrucción de salas teatrales por parte de artistas que manifestaban su derecho al trabajo con una fuerte vehemencia. Pero lo más importante a destacar es que el cine estuvo a punto de morir en sus primeros años de historia por pereza creativa o por pereza artística. En el lapso que va entre fines de 1895 hasta 1900, el público empezó a cansarse de ver plazas, bebés que comen, trenes, mares, alguna escena de un besito, una crucifixión de Cristo, y la gente en esa situación ya pedía más. Con respecto a este tema que decíamos de estas escenas de besos o de crucifixión, que lo mencioné la semana pasada, pero hay que reforzarlo, el hecho de que las primeras ficciones en la historia del cine estén vinculadas a temas como la temática romántica barra erótica en el sentido de que ver esa película de un beso les parecía una situación erótica al espectador de aquel tiempo, de aquella era. En el caso de Francia hubo un director que se llamó Eugène Pigou, que había sido fotógrafo de gente de aristocracia y de monarcas y gente de la realeza. Hizo una película que se llamó El Baño, que también fue un súper escándalo. De hecho, terminaron tirando varias copias de esa película al Sena alguna vez cuando los viajes se retomen, y si andamos ahí navegando, sepamos que cuando vamos en los barquitos por el Sena en París, ahí abajo hay muchas secuelas tal vez de la película El Baño 2, Me baño, te baño.
nos bañamos. En fin, bien, el asunto es que el espectador estaba cansado de estas propuestas. Entonces, hacía falta que apareciera, y no sé por qué el tele se apaga. Ah, no, acá estamos. Sí, que apareciera un artista. Y vamos a hablar justamente del primer gran artista de la historia del cine, que es que fue, pero prefiero decir eso, porque lo quiero tener siempre presente, el señor Georges Méliès. Georges Méliès fue un mago ilusionista que estuvo presente en la primera histórica proyección que hicieron los hermanos Lumière. Él quedó fascinado y, según cuenta la historia, él quiso comprarles un aparato, un cinematógrafo a los Lumière. Hay dos versiones distintas con respecto a la charla que Georges Méliès tuvo con los Lumière. Unos historiadores dicen que los Lumière le dijeron: no, mire, George, esto aparentemente no tiene futuro. Bueno, nada. Hay otros que dicen que los Lumière querían capitalizar el invento para ellos. El asunto es que Méliès compró un aparato similar en Inglaterra y empezó a hacer películas. Sus primeras películas fueron las consabidas escenas naturales, de filmar en plazas, en calles, pero de repente cuando filma en una plaza y luego ve el material, se encuentra con que en un determinado momento la cámara se trabó y lo que era un grupo de gente paseando se transformaba de repente en un cortejo fúnebre. Entonces descubrió, de manera accidental, la sustitución cuadro a cuadro o el stop motion. Acá estamos viendo algunas imágenes. Bueno, esa es la legendaria viaje a la luna. Ahí lo tenemos a Georges Méliès. Tendría que cerrar un poco la cortina porque hay mucha luz. Con Georges Méliès lo que podemos decir es que el cine abre la puerta al mundo de la fantasía y de la maravilla. Con Georges Méliès surge el concepto de cine como espectáculo. Hasta el momento, recordemos que estas fantásticas, El hombre con cabeza de caucho, ¿no? Que vamos viendo cómo va creciendo la cabeza del personaje hasta explotar. Bien, el cine, que hasta el momento había sido o había estado orientado más que nada al registro documental de situaciones, con Georges Méliès se abre a la puerta del espectáculo. Es decir, él está fuertemente asociado al terreno de la fantasía y de la maravilla. Él, al venir del mundo de la magia y del ilusionismo, y él tenía un teatro, Roberto Houdini se llamaba su teatro, y allí filmó varias de sus películas. Y lo que podemos decir es que Georges Méliès de alguna manera es mentor de varios de los trucos de toda la historia del cine, que luego fueron perfeccionándose técnicamente. Desde la sustitución cuadro a cuadro o denominada stop motion, hasta los fundidos encadenados, el uso de maquetas. También él introdujo el uso de vestuarios, el uso de escenografías. Todo eso, por supuesto, provenía del teatro, pero nadie hasta el momento había hecho esa utilización. Además, tenemos que decir que fue precursor de la publicidad, porque sus películas, dentro de estas fantasías que él proponía, se hicieron cada vez más costosas, y él descubrió que más allá del ingreso que podía tener por la venta de entradas de sus pelis, la publicidad era un factor más a la hora de generar un ingreso. Se conservan algunas publicidades muy creativas que diseñó y que dirigió el propio Georges Méliès. Bien, ¿qué más tenemos para decir de él con respecto a los trucajes y algunas pelis? Pueden ver películas como La desaparición de una dama, que era básicamente una chica que corría en el escenario del teatro que él tenía y donde filmaba las pelis, y hacía un corte con la misma perspectiva de la cámara, daba otro plano, la chica ya había salido del escenario y daba la impresión de que desaparecía, ¿no? En general, él filmaba todo en planos abiertos, planos generales, y el montaje lo utilizaba más que nada
para marcar o generar un truco. Hay una que se llama La Mujer Diablo, que no está conservada completa, que tiene mucho stop motion y hay como un plano de una mujer y que van apareciendo diferentes elementos y cuernos y cosas en la cabeza. No había tenido los Playmobil en la clase anterior, así que bueno, ya que hablábamos de Méliès y el territorio de la fantasía y de la maravilla, acá tenemos un diablito, y ya que él tiene La Mujer Diablo, acá en este caso es un diablito o un diablito, no vamos a hablar de géneros, qué sé yo, y tenemos el angelito, los Playmobil siempre acompañándonos. Van a encontrar ustedes que varias de las películas de Georges Méliès están vinculadas al universo, por ejemplo, de Julio Verne, y a este mundo, como decíamos, de fantasía. Él construyó el primer estudio de cine europeo, así como Thomas Alva Edison había construido el primer estudio de cine norteamericano. Él hizo el primer estudio de cine en Europa, ahí obviamente en Francia, en París. Lo construyó en 1897 en el jardín de su casa. Mientras el estudio de Thomas Alva Edison, que se llamaba Black Marie, que era de chapa y madera, todo negro, el de Georges Méliès parecía un invernadero. Tenía como paredes y techo de cristal para aprovechar el ingreso de la luz. Con respecto a los efectos especiales que él genera y estos trucajes, decíamos, el uso de la sustitución cuadro a cuadro, o el stop motion, las sobreimpresiones, los fundidos, el uso de las maquetas. Fue también impulsor de películas a color, porque se tomaba el trabajo de hacer algunas películas coloreadas fotograma a fotograma, ¿no? Increíble. Con respecto al volumen de su producción, según documentos, entre 1896 y 1913 produjo cerca de 500 películas, de las cuales se conserva solo el 10%. Lamentablemente 50 pelis, hay otras que hay solo apenas fragmentos. Algunas pelis que pueden ver: El hombre orquesta, el hombre con cabeza de caucho, bueno, donde hay sobreimpresiones y demás. A partir del año 1900 sus películas empiezan a ponerse más ambiciosas. Lleva una versión de Cenicienta en 1900 y en 1902 hace una gran película que vamos a compartir ahora, y mientras vemos un poquito en pantalla, yo voy a cerrar un poco la cortina, les voy a contar un poco la trastienda de Viaje a la Luna de 1902. Acá estoy. Bueno, esta es una versión restaurada, la voy a recomendar mucho, es con música del dúo francés EAR, y es una versión que la película original se hizo en blanco y negro y a color, el Viaje a la Luna, de 1902, decíamos. En el año 1993 se encontraron una copia a color notablemente deteriorada en la Filmoteca de Cataluña. Entonces, a partir de 1999 empezó un proceso arduo de restauración cuadro a cuadro, que fue terminado en 2010, más de 10 años para ese proceso de restauración, para la creación de esta gran obra maestra. Bueno, acá lo que tendría que hacer es darle play, y eso es lo que voy a hacer. Bueno, fue presentada en una selección del Festival de Cannes hace unos años. Y bueno, es una historia de corte fantástico, que el plano más célebre que tiene es el de la nave espacial, o esta suerte de cohete que llega a la luna y que impacta en el ojo de la luna, ¿no? Pero vamos a apreciar algunos detalles. Acá está un poco lo que yo les comentaba con respecto al arduo proceso de restauración de esta obra. Traten de verla porque es una genialidad absoluta, No me deja adelantar. Mientras vamos contando que en esta época él también hizo 20.000 leguas de viaje submarino, otras películas como La conquista del polo, El lago encantado. Hacia 1900
13 él estaba casi fundido. Esto hay que destacar, a ver, él trabajaba con una estructura muy artesanal, era un genio, pero en términos de producción lo suyo era lo creativo. Entonces le ofrecieron un contrato desde una compañía rival de él en Francia, la compañía Pathé, compañía histórica del cine francés. Él aceptó ese contrato, pero no se supo más de él durante un tiempo. Y en 1914 estalló la Primera Guerra y no se supo más de Georges Méliès durante mucho tiempo, hasta que en 1928 fue encontrado, un periodista lo encontró vendiendo juguetes en una estación de tren ahí en París, totalmente arruinado. Algo de esto está en la película Hugo, bastante de esto, en la película Hugo de Martin Scorsese. Tenemos acá entonces momentos de viaje a la luna. Lo que podemos notar es el tema de esta composición, como yo les decía, en plano original. Vamos a darle incluso un poco de volumen. Es esta versión restaurada, ¿no? Sobre una copia a color encontrada. Vamos a adelantar un poco. Como verán, no hay cortes. Los cortes él los producía en el cambio de escena o de escenario. Ahí están preparándose para el despegue. Bueno, me pasé el momento del hit. Ahí está. Una maravilla absoluta. No quiero que se me vaya a acabar la memoria de nuevo. Así que bueno, el gran consejo es sumergirse en la obra del gran Georges Méliès. Pionero y adelantado, entre otras cosas, a la estética de la psicodelia, porque por ejemplo tenemos esta gente que llega a la luna y se ponen a dormir una suerte de siesta, tapaditos y tapadas ahí, les ha dado frío, y esas estrellas y esos personajes, Es una película corta, bueno, luego un enfrentamiento con alienígenas. Y no les muestro más. La ven, Georges Méliès, el primer gran artista de la historia del cine. Nos encontramos en la próxima clase.